Primera cuestión para empezar esta parte de África, vamos a hacer un pequeño repaso de la situación en Senegal, ya que el fin de semana pasado deberían haberse celebrado las elecciones, pero estas fueron pospuestas por el presidente, lo cual llevó a grandes protestas y a una importante contestación por parte de la población y de partidos políticos. Después de estas manifestaciones en las que hubo pacíficas, autorizadas o no, incluso como una votación simbólica en un colegio electoral como forma de protesta, este lunes, el presidente Macky Sall convocaba un diálogo nacional para llegar a un acuerdo de la fecha de las elecciones. Sin embargo, la oposición rechazaba este diálogo, alegando que no tenían nada que decir y que su única reivindicación eran unas elecciones antes del 2 de abril, fecha en la que vence el mandato de Macky Sall. Sin embargo, esta comisión de diálogo nacional ha seguido adelante y ha dicho, o sea, sobre todo importante, que está plenamente controlada por el gobierno. Es una iniciativa del gobierno, así que ya podemos ver un poco por dónde va la cosa, porque la primera fecha que han dado, o sea, han dicho que en junio, no han dicho el día concreto, sino que en junio en general. Pero el Tribunal Constitucional, que fue el primero en decir que las acciones del presidente del gobierno no estaban siendo legítimas y que las elecciones debían ser lo antes posible, dijeron que la fecha de junio era demasiado tarde y volvían a pedir al presidente que se hiciesen lo más pronto posible, sobre todo antes de que acabase su mandato el 2 de abril. Así que ahora el país se encuentra en como una especie de impasse en el que no se sabe la nueva fecha, ya que junio es demasiado tarde, y tanto las élites políticas del país, encabezadas por Macky Sall, están intentando como arrastrar la fecha lo máximo que puedan. O sea, el otro día nos encontramos por la calle un representante de la diáspora que tenía una teoría muy interesante, que era que Macky Sall iba a dimitir el día 2 de abril y dejar el gobierno en manos de un gobierno provisional, en manos del Parlamento, del cual sigue teniendo mucho poder, para así poder alargarlo otros 3 meses más. Que viendo la fecha que han propuesto de junio, no sería tan descabellado pensar esa idea. Sí, justo hoy Macky Sall, bueno, todo lo que ha dicho sobre la próxima fecha de que daban en junio era que, bueno, daba la noticia de que la comisión había decidido esto como fecha, pero que él se reafirmaba en que el 2 de abril, que es cuando finaliza su mandato constitucional, él va a dejar de ser oficialmente presidente de Senegal. Por tanto, si de realizarse las elecciones en junio, durante este proceso que se habla en Senegal que podría pasar durante este tiempo. Pues es que, curiosamente, en una de las manifestaciones nos encontramos con uno de los representantes del Partido Patriotas de Senegal, bueno, el legalizado Partido Patriotas de Senegal, pero siguen teniendo actividad, por así decirlo, va encubierta, pero todo el mundo sabe que son ellos. Decía que esto era una situación inédita, que por primera vez en Senegal el presidente iba a agotar un mandato antes de ser reemplazado. Así que ya solo el hecho de que Macky Sall acabe el 2 de abril ya es una situación inédita en el país. Por eso mismo, porque ningún presidente ha agotado tanto su mandato, siempre eran reemplazados antes de que este finalizase. Y ahora eso, dejar el país en un gobierno provisional en manos del Parlamento, lo que crea es una enorme inseguridad política, porque nadie sabe a qué atenerse, los partidos no saben cómo organizarse, los sindicatos tampoco, la población no sabe muy bien cómo moverse, porque claro, se separa la política, la economía se acaba viendo afectada y ya es en un país enormemente castigado por el desempleo, la falta de oportunidades, así que ya solo les falta ya una inestabilidad política que agrave la situación económica. Y aprovechando, Andrea, que estás en Dakar, vimos los primeros días tras el aplazamiento, esas masivas manifestaciones duramente reprimidas. Hubo 3 muertos en distintas ciudades de Senegal y parece que las protestas se han tranquilizado algo, aunque no se haya conseguido una
una nueva fecha electoral por el momento, pero parece que las calles están más tranquilas. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú desde allí? Están más tranquilas porque muchas de las manifestaciones han sido prohibidas y además es que hay algunas, por así decirlo, organizaciones civiles que intentan no crear manifestaciones ilegales para no dar, por así decirlo, al gobierno la posibilidad de decir, ay, es que mira, estos de la oposición haciendo manifestaciones ilegales, creando desorden, no sé, como no va a darle oportunidad al gobierno a deslegitimarles. Así que la mayoría de manifestaciones ahora mismo son pacíficas y aprobadas. Y la otra noticia por comentar que ha salido hoy es que ha empezado el trámite parlamentario para una ley de amnistía. Lo ha dicho Macky Sall hoy en el Consejo de Ministros, que podría darse esta amnistía para miles de presos entre todas las manifestaciones entre el 2001 y las más recientes de 2024. Esto sacaría miles de presos políticos. Muchos la tachan de medida un poco cosmética porque, por ejemplo, no incluirá ni a Sonko ni a Diomaye Faye porque no están considerados como presos políticos, ya que están presos por otras causas, ¿no? Sí, o sea, el gobierno asegura que con esta ley como 1 millón de presos podrían salir, pero eso está muy bien redactada de tal manera que ni Ousmane Sonko ni Diomaye Faye, que son los dos candidatos del partido PASTEF, primero fue Ousmane Sonko, fue encarcelado, y luego fue Diomaye Faye, que fue al que le pasó el testigo Ousmane Sonko y también la base de votantes, porque Ousmane Sonko salió diciendo en redes sociales, votad a Faye, votadle, a él es como votadle a mí, así que la base de votantes se transfirió de una manera importante. Cosa mala para las élites, porque si querían acabar con el principal partido de la oposición, que era el Patriotas de Senegal, no lo consiguieron. Pero eso ahora mismo, Sonko se encuentra en la cárcel sin posibilidad de presentarse y Diomaye Faye se encuentra en prisión provisional, le han dejado presentarse por no ser una sentencia en firme, pero a lo mejor en el tiempo que pasa sí que hay sentencia y no podría presentarse. Así que ahora mismo tienes a los dos principales candidatos opositores metidos en la cárcel, por mucho que haya una ley de amnistía que, que también es importante porque es que ahora mismo eso se encarcela gente de una manera bestial. O sea, conocimos a un periodista que lo habían encarcelado durante 4 meses, sin más, o sea, simplemente por informar a la cárcel. Así que, pero es más, es una medida estética y trata de relajar esa tensión social que hay actualmente, porque la cuestión de los presos es algo que importa mucho a la población. Nos dicen 3 muertos, eso siendo uno de los países más estables de África. Es que esta cuestión lleva ya 3 años. Lleva ya, como me parece, el encarcelamiento de opositores, el recortar cada vez más la libertad de expresión. Esa dinámica lleva pasando como 3 años y es que en todo este tiempo han muerto 70 personas en las manifestaciones. Sí, y eso comentan casi en torno a unos 700, 1000 detenidos en estas manifestaciones. Por profundizar un poco en la figura de Son Ousmane Sonko, ¿no? Que quizás no todo el mundo que no haya seguido los directos seguro que ha oído hablar de él. Ousmane Ujú. Sonko era el principal opositor que está actualmente en la cárcel por el delito de corrupción de menores, pero se le intentó imputar por varios delitos. Es el alcalde de Ziguinchor, que es la capital de Casamance, que es esa región al sur de Gambia, y bueno, con una ideología se podría calificar de panafricanista, muy crítica con el neocolonialismo francés. Había criticado también. Sí, a Macky Sall la había criticado mucho. No sé si se oye bien. No, por eso. Hola. No, no se te oye.
Bueno, no, no te oigo. Lo que tal, voy comentando también un poco más de la figura de Osman Sonko. Que sea eso, el alcalde de Zinguichor de la región de Casamance no es cualquier cosa, porque Casamance tuvo una enorme tensión independentista con el gobierno de Dakar y es una región bastante crítica y ya independentista con el gobierno de Dakar. Y es que me comentaban porque tuve la idea de ir para allá, pero el trayecto en bus eran como 8 horas, pero y al parecer es que antes había un ferry Zinguichor-Dakar, pero para evitar que fuesen los partidarios de Ousmane Sonko a Dakar, lo cortaron. Y es que su ideología es muy, eso, panafricanista, anticolonialista, tiene escrito un libro sobre el expolio de recursos naturales en Senegal y el neocolonialismo, porque es que Senegal es muy rica en recursos naturales, o sea, sobre todo oro, cuestiones agrícolas, pero es que hace poco se descubrieron hidrocarburos en la costa, lo que ha acelerado como mucho la carrera por los recursos y sobre todo se pregunta qué va a pasar con el dinero que generen estos, porque también la corrupción en Senegal es otro tema que tiene una gran importancia y por el que se ha encarcelado a mucha gente. Luego, eso, el Ousmane Sonko, aunque ya es bastante mayor, tiene 40 y tantos, era el candidato de la juventud por el uso tan activo que hacía de redes sociales. Estaba todo el rato haciendo posts, tweets, directos, así que le hablaba a los jóvenes en el idioma que ellos entienden y en las plataformas que ellos usan. Por eso se ganó por así decirlo, el apodo de candidato de la juventud y sobre todo supo canalizar muy bien las frustraciones de una juventud que eso no tiene trabajo y cada vez menores expectativas de futuro. Que es que algo que se repite una y otra vez en las conversaciones, no hay trabajo, no hay futuro, etcétera, etcétera. Y Sonko lo supo canalizar muy bien, también siendo muy críticos con el gobierno de Macky Sall. De hecho, esto que hablas de la juventud, una cosa que nos comentaba aquí cuando estuvo Pepe Naranjo es que, bueno, estos momentos de inestabilidad política suelen coincidir con mayores salidas de personas hacia las Islas Canarias, ¿no? Pues por esa falta de, bueno, la juventud que está allí ve que no hay futuro, que incluso considerándose el baluarte de la democracia en el África Occidental, están viendo cómo está estallando por los aires, ya está esta calificación. Si a eso le sumas la falta de expectativas, crisis económica, falta de trabajo, pues lo que se está viendo es un aumento exponencial de las salidas de migrantes, sobre todo de Senegal, también de Mauritania, que hay, bueno, ayer mismo se anunció la muerte de 26 personas delante de la costa de Senegal, o sea, es una constante y una catástrofe. Sí, es que la mezcla de eso, de inestabilidad política, Macky Sall con cada vez más poder, la gente encarcelada a la mínima, una situación económica cada vez peor, primero por el COVID, después por la guerra en Ucrania, la población cada vez tiene menos esperanza y es que es una población enormemente joven, o sea, cuando ves salir a los niños del colegio son riadas, riadas, riadas y por las tardes las calles están llenas de niños jugando, es una población enormemente joven, por eso decían que la media de edad son 19 años. Claro, tienes una población que quiere hacer por Senegal, quieren quedarse y ayudar a levantar el país, pero es que no hay oportunidades, no hay manera de mantenerse en el país. Y además, que estuve allí el año pasado, el verano pasado, mucha gente te comentaba también dos factores que están empeorando mucho la situación. Por un lado, la desertificación de todo el norte de Senegal a raíz del cambio climático. Cada vez hay es una zona más desértica y por otra la explotación de las grandes compañías europeas y asiáticas de los grandes bancos de peces de la costa del Atlántico en Dakar. O sea, la gran Mm, mayoría de gente, bueno, un porcentaje muy grande de gente de la juventud de allí se dedica a la pesca, sobre todo en la costa, y ve cómo las grandes compañías europeas se están quedando este pescado. O sea, es que las oportunidades que tienen son pocas y se están quedando este pescado precisamente por los acuerdos que llega la clase política senegalesa, ujú. ¿no? Aquí salen empresas Sí, sí, francesas, sí, españolas. empresarios senegalíes que van ahí en su
en su cayuco a pescar, pero es que los europeos y los chinos vienen con barcos de arrastre, se quedan con los mejores bancos y es que además no solo contentos con eso, sino que es que se llevan por delante a los cayucos. O sea, como no los ven, el barco les arrolla y algunas veces los rescatan, otras veces no, depende del barco. Así que, o sea, también ocurre eso y es también una gran fuente de descontento hacia la presencia, es decir, la presencia de inversiones extranjeras de la explotación de los recursos. ¿Qué, qué otros recursos en Senegal se encontró? Creo recordar que se encontraron hidrocarburos, ¿no? Hace poco. Sí, en la costa entre Senegal y Mauritania ya en poco deberían empezar a ser explotados, pero en esto Francia y demás corrieron a hacerse con los derechos de explotación y claro, la población pregunta qué se va a hacer con ese dinero que llega, que va a reportar esos hidrocarburos, porque también la corrupción en Senegal es una cosa muy bestia. Y además que es un tema también bastante invisibilizado porque el gobierno se procura mandar a la cárcel a los que hablen o pregunten por el tema. Por eso, porque se están dando muchas inversiones que no repercuten en la calidad de vida de la población y también Senegal, por otra parte, está recibiendo sumas de dinero de Europa para desarrollo, también llamado para la migración, que a dónde está yendo ese dinero y si preguntas por la gestión de esos recursos llevados desde la Unión Europea, te encarcelan aquí. Así que es como también la corrupción hace mucho y es, sobre todo, son unas élites políticas que llevan 24 años en el poder. Primero ¿cómo se llama? Say- Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade y, y después con Macky Sall, porque uno es heredero del otro. Son 24 años de las mismas élites manteniéndose en el poder, cogiendo los mismos recursos, pero ahora en Senegal se está dando un cambio generacional importante. Por eso, toda esta juventud que viene, que ya están cansados de la corrupción, de las élites de tanto tiempo, así que se está viendo un cambio. Y ahora mismo las élites del gobierno saben que si hacen unas elecciones las pierden, por eso están intentando alargarlo lo máximo posible. Aunque también decimos, un poco también nos preguntamos para qué. Macky Sall, o sea, ahora mismo, como decía Alfonso Mas Oliveres, el pater familias de los presidentes del África Occidental. Todo el mundo, esta región le debe algo y tiene un puesto asegurado en la Unión Africana tan a gusto. Así que, y también dinero, más que de sobra tiene, así que no saben en plan con qué propósito arañar hasta el último día para dejar el poder. De hecho, uno de los motivos que se esgrimía para este retraso electoral era que el candidato del presidente de Senegal, que era Amadou Ba, bueno, porque recordemos que Macky Sall no podía presentarse a un tercer mandato, pero le costó mucho decir que no. Fue a raíz de muchas protestas y muchas muertes no presentarse a ese tercer mandato que en teoría no permite la Constitución. Y aquí pues aparece en escena precisamente el hijo de Abdoulaye Wade, que es el que hablabas antes, que es Karim Wade, que no se pudo presentar, bueno, se presentó a las elecciones, pero el Consejo Constitucional invalidó su candidatura por tener doble nacionalidad, porque él es francés, nació en Francia y ha vivido en Francia muchos años, y por lo que, bueno, mucha gente cree que en realidad es el candidato más adecuado para las élites senegalesas que no confiaban en Amadou Ba y en cambio Karim Wade tiene una gran trayectoria, fue ministro durante el gobierno de su padre en el que también participó Macky Sall y bueno, un poco la idea de que era dar un poco más de tiempo para que este candidato pudiera presentarse porque pocos días antes de hacerse la lista definitiva de candidatos, el primer ministro francés aprobó revocarle la nacionalidad a Karen Wade, por lo tanto solo tendría la senegalesa y podría presentarse. Sin embargo, el Consejo Constitucional la invalidó esa candidatura y bueno, ahí es una de las teorías de ese aplazamiento. No sé si por ahí se habla de esta posibilidad.
Pues sí que con Karim Wade, o sea, yo he visto opiniones divididas. Unos sí que decían que era como, porque Amadou Ba es el actual primer ministro, está muy desgastado políticamente, así que Karim Wade era, como por así decirlo, no tan radical como Usman Sonko, pero sí como una diferencia con Macky Sall, pero otros alegaban que lo de algunos lo digo, que lo de la doble nacionalidad era como no, es senegalés y en esto tenemos que estar todos unidos, etcétera. O sea, hay como bastante división de opiniones con respecto a este candidato, porque eso, o sea, es que también hay gente como que le da cosa a lo que pueda venir de Ousmane Sonko, porque Sonko ha prometido mucho, ha hablado mucho, ha sido un líder de masas impresionante, pero a la gente le preocupa cómo puede desempeñar como presidente. Ha creado mucha ilusión, muchas expectativas, pero cuando llegas al gobierno hay otros actores y cosas a tener en cuenta y no se puede hacer todo, así que probablemente acabase llevando a una cierta desilusión y no se sabe cómo se llevaría esa desilusión, así podría provocar más inestabilidad. Así que hay gente que no quiere a Macky Sall, pero tampoco quieren a Sonko porque no saben por dónde puede salir eso. No sé si estás notando en las manifestaciones un cierto sentimiento contra la Franchafrique o el papel que pueda estar jugando Francia en esto, tanto por el tema que comentábamos de revocarle la nacionalidad como por las históricas relaciones que tienen las élites senegalesas con Francia y más viendo lo que ha pasado en los países del entorno. No sé cómo notas a la población en su relación con Francia. Pues ahora mismo la cuestión de Francia es algo totalmente secundario y yo diría que incluso terciario. No es tanto estas protestas y el descontento en relación a las relaciones exteriores del país, es una cuestión más interna, porque yo era una cosa que decía, no voy a comentar el tema, los primeros entrevistados, digo, a ver si me lo sacan ellos, pero es que todo el mundo decía lo mismo, democracia, respeto a la Constitución, Estado de Derecho, libertades y libertad para los presos políticos, o sea, ninguno mencionaba a Francia como tal. Sí que puede haber algunos que tengan un descontento contra Francia, pero ahora mismo no es tanto una cuestión de las relaciones exteriores, sino algo puramente interior de los senegaleses están ahora mismo trabajando para salvar su democracia y su sistema de gobierno. Sí que es verdad que eso, con Ousmane Sonko puso mucho el tema en la mesa, con el neocolonialismo, el papel de Francia, pero se puso sobre la mesa, no ha llegado a unas, por así decirlo, unas cuotas de ir contra Francia como hemos podido ver en el Sahel, porque es que realmente los países del Sahel y Senegal siguen dinámicas bastante distintas. Por ejemplo, Senegal no tiene la inestabilidad derivada del yihadismo, no tiene, si decirlo, una confrontación étnica tan grande, el Estado es bastante más estable y tiene una más presencia. Todo eso hace que sea un país, como prefiero, más con mayor estabilidad. Y es que además también hay que tener en cuenta que los países del Sahel han utilizado mucho la narrativa contra Francia porque son juntas militares y para legitimarse. Empezaron con el discurso de la seguridad de la operación Berkan fuera el UTM Mali, pero como la seguridad en esos países está tan vinculada a potencias extranjeras occidentales, pues acabaron yendo de la mano. Lo que era ir en contra de la inestabilidad en el país acabó siendo la lucha echando a los franceses y a casi todo Occidente para, por así decirlo, seguir legitimando o que hacen algo. Pero también es una cosa bastante llamativa que en estos países del Sahel sí que se acaba con la cooperación en materia de defensa, política, pero la económica no. O sea, de ahí no, eso no se quita. Por ejemplo, las mineras francesas, canadienses siguen operando sin ningún problema. Pactos económicos no se han roto a tan gran escala como sí que se han hecho, se han roto los pactos políticos. ¿Y crees que estos pactos podrían cambiar de llegar Sonko? Porque también Sonko, a medida que ha ido acercándose al poder o se ha ido viendo la posibilidad de que pudiese llegar, también ha moderado un poco su discurso, ¿no? Hasta dónde podría llegar. Se ha especulado incluso que podrían entrar en la alianza de estados del Sahel, de llegar Sonko.
Yo, por lo que veo, ha moderado bastante su discurso en ese sentido, pero no sé si la gente allí está abierta a esa posibilidad o... Pues no los he visto tanto eso, sobre todo eso, están ahora muy centrados en meterse en salvar el sistema político y que haya elecciones cuanto antes, que no se siente un precedente como el que está sentando Macky Sall, pero también es lo que decíamos antes, es que Usman Sonko tiene un problema y es lo que preocupa a mucha gente, que es, como decimos en España, del dicho al hecho hay un trecho. O sea, que puede haber dicho muchas cosas de romper acuerdos con Francia, salirse del francocéfalo, lo que sea, pero ya llegando al gobierno donde hay unos acuerdos de Estado, donde hay otros multitud de actores, muchos políticos y que estás muy amarrado por esas cuestiones económicas, ya es más difícil salirse de ahí, porque por ejemplo también decían la Alianza de Estados del Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso decían de salirse o sea, primero salirse de la CEDEAO y luego de cooperaciones económicas varias y era como, ¿vosotros habéis visto los datos económicos que tenéis? O sea, la magnitud de la catástrofe que podría llegar a ser eso. Sí que es como, sí, Osman Sonko ha prometido mucho, ha hablado mucho, se ha indignado mucho y como líder de masas ha sido maravilloso a la hora de movilizar el descontento popular que estaba ahí latente y de canalizarlo a que haya un cambio político, pero un líder de masas no tiene por qué ser buen presidente. Bueno, pues no sé No, si pasamos. hay alguna pregunta más sobre Senegal. Parece que no, ¿no? No sé si no pasamos a hablar de Chad. Vale, ¿quieres introducirlo tú o lo introduzco yo? Sí, introdúcelo tú. Vale, pues el otro tema, uno de los temas más importantes que ha habido esta semana es lo que ha ocurrido en Chad. En la noche entre del martes al jueves, sobre las 4 de la mañana, el gobierno de Chad emitía un comunicado en el que decía que se había producido un intento de asesinato del presidente de la Corte Suprema por parte de un miembro del Partido Socialista Sin Fronteras, concretamente del secretario de Finanzas, y que tras abatirlo se habría producido un ataque por parte también de miembros del Partido Socialista a la sede de la Agencia Nacional de Seguridad, la sede de la inteligencia de Chad, en el que habría habido varios muertos, sin especificar cuántos. Tras ello, ya por la tarde, el gobierno chadiano atacó la sede de este partido y en la que habría fallecido Yaya Dilo, que es el líder de este partido de la oposición chadiana. También, bueno, se detuvo a Saleh Devi Indo, que era otro miembro del Partido Socialista, que es el tío del actual presidente, hermano del anterior presidente, de Idris Deby. Y además se da todo esto la circunstancia que un día antes la Comisión Electoral había aprobado poner fecha a las elecciones, las tan esperadas elecciones en Chad que deberían celebrarse el 6 de mayo. Recordemos que Ujú. desde 2021, si no me equivoco, el actual presidente, que es el hijo de Idris Deby, el anterior presidente, tomó las riendas después de la muerte en combate de su padre, instaurando un consejo de transición. Se han ido retrasando continuamente las elecciones y justo cuando se pone una fecha ocurre esto en Chad, concretamente en la capital, en Yamena. Sí, perdonadme que haya cogido el teléfono, pero es que si abro Twitch ahora mismo, la cámara y el sonido empiezan a petardear muchísimo, así que tengo a Edu chivándome las cosas por mensaje y me dice que ha habido 3 suscripciones a Sacerdotiasen y a 2 personas que no conocemos su nombre. Muchísimas gracias por suscribiros y os animamos
a seguir participando y suscribiros o bien en Twitch o bien en la web, ya que de Segunda la Guerra es un medio independiente que no depende ni de factores externos ni de gobiernos, instituciones, todo lo financiamos con vuestras aportaciones y gracias a ellas podemos ir mejorando y ampliando nuestras actividades, como por ejemplo con cobertura sobre el terreno. O sea, si quieres seguir. Sí, no, esto también por darle un poco de contexto a los acontecimientos de ayer, esto se produce en unas semanas en las que se está viendo un cambio de lealtades, sobre todo dentro de la familia Devi, que lleva más de 30 años gobernando el país. Por ejemplo, tanto Yaya Dillo, que es el principal líder de la oposición que ha sido asesinado, había formado parte del partido gobernante. Se dice que era primo del actual presidente, y también Saleh de Vigno, sobre todo, que dejó el partido hace nada, en febrero, para irse a formar parte del partido socialista. Sí, eso es muy interesante, la gran variedad de golpes de Estado que se pueden dar en África, porque se pueden dar golpes de Estado estilo militar como los del Sahel, pero también se pueden dar, por así decirlo, golpes de palacio, de rivalidades entre las élites de una misma familia. Y en Chad es lo que pasa principalmente, porque eso, se murió el presidente Mahamat Idriss Deby, su hijo Mahamat Idriss Deby Jr. dio un golpe de Estado, se proclamó una transición que decían que iban a acabar en torno a 2024, finales de 2024, 2025, ya se habían puesto fecha para las elecciones, pero eso, son sobre todo juegos de élites que son muy importantes, sobre todo por así decirlo, el juego estratégico que tuvo, porque Chad se mantuvo bastante cercano a Francia. Lo primero que hizo Junior, nada más llegar a la presidencia, fue asegurar a Francia que los intereses en el país no se verían tocados, y llega hasta tal punto de relaciones profundas que es que Macron fue al entierro del padre. Y luego tiene esta relación tan estrecha con Francia le ha servido mucho a Chad para eludir las sanciones o decirlo, o la condena tan fuerte que han sufrido los estados del Sahel por parte de la comunidad internacional, sobre todo por parte de Occidente, pero ahora mismo Chad se encuentra con fuegos literalmente por todas sus fronteras. No tiene un país vecino que ahora mismo no tenga una guerra o una junta militar. Por este punto, Chad ha empezado a tener una política más proactiva en la región, haciendo mediaciones, participando en cuestiones regionales y sobre todo acercándose más a Rusia, porque han visto que Francia no es suficiente si quieren asegurar su supervivencia y su estabilidad, porque la posibilidad de un contragolpe siempre está ahí. Y Chad sigue siendo un país enormemente inestable con multitud de grupos armados que vienen desde todos los frentes prácticamente. Sí, sobre todo, bueno, los últimos acontecimientos y toda esta gente de la órbita de Debbie que ha cambiado, está muy relacionado con la guerra de Sudán, donde precisamente Chad se ha convertido en uno de los aliados de Hemedti, del líder de las RSF. Incluso ha permitido que las armas de Emiratos Árabes Unidos entren a su territorio, hacia Darfur, que está tomado casi en su gran mayoría por las RSF. Además, la familia Devi son los Zagawa, es del pueblo Zagawa, que es un pueblo negro, y fueron las principales víctimas, junto a los Fur y junto a otros pueblos negros, del genocidio de Darfur, que se produjo hace ya más de 10 años, y que precisamente quien lo llevó a cabo fue el grupo, las milicias Janjaweed, que son directamente es lo que hoy es las RSF, comandadas por Hemedti. Entonces, mucha gente dentro del gobierno y dentro de la élite chadiana ha hecho está en contra de este posicionamiento de Déby, porque al final está apoyando a los mismos que habían llevado a cabo el genocidio contra ellos. Sí, no, y es que eso además también me dio mucho cuando el golpe de Estado en Níger, y que había una posibilidad de que hubiese una intervención de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental.
Mahamat Idris Deby Jr. Fue a mediar con Tijani, el jefe de la Junta Militar de Níger, para ver si se disolvían. Y es que a mí eso me pareció como el ejemplo más claro de cómo los golpes en África tienen diferentes varas de medir dependiendo de cuánto de cercanos son a Occidente. O sea, algunas veces incluso en los comunicados de la Unión Europea, por cosas, se les olvidaba meter a Chad como que había sufrido un golpe de Estado. Pues es como, uy, se os ha olvidado. Y es que te digo, y es que lo de la mediación de Chad en el golpe de Estado de Níger me pareció enormemente ejemplificante y además irónica porque es como estáis mandando a un militar que llegó al poder por un golpe de Estado a convencer a otro militar que llegó al poder por un golpe de Estado de que disuelva su junta. Y además que también Chad ha podido poner el calendario de transición que ha querido. O sea, ahora están diciendo que para el 6 de mayo hacer elecciones la primera vuelta, el 22 de junio la segunda, que en teoría son 7 meses antes de que Junior tuviese que dejar el poder, pero sin embargo no ha tenido casi ninguna presión por confeccionar el calendario de transición que les ha parecido bien y eso me parece muy interesante de analizar cómo se hacen eso, diferentes varas de medir dependiendo de un golpe de Estado u otro. Por ejemplo, el golpe de Estado de Gabón, que como fue un golpe intraélites, e incluso dentro de casi la misma familia, pues ha pasado como bastante a un segundo plano, mientras que los de alianzas de estados del Sahel, como se han ido un poco más hacia Rusia, están siempre de plena actualidad. Sí, sí, totalmente. De hecho, también fue Borrell bueno, al entierro de Debbie padre y a la toma de posesión de Debbie hijo, ¿no? Y de hecho, o sea, Francia ha convertido Chad en su reserva de tropas. Ahora mismo es el sitio más importante, la base francesa más importante después de que los hayan echado Es que de varios sitios. Es que no queda Pero a más la, sitio en esa franja. pero a la vez ha tenido que, bueno, hacer alguna medida como de acercamiento a Rusia, acercamiento a Emiratos Árabes Unidos, porque ve como su población, de hecho se han producido manifestaciones importantes en contra de la presencia francesa y ve que en todo su territorio circundante se está dando. O sea, Chad dice también, no me puedo convertir aquí en el más pro francés del mundo porque tarde o temprano me van a echar y más en un país donde hay un montón de grupos armados operando en distintas partes del territorio. Sí, es que fue muy llamativo lo de la retirada de las tropas francesas, porque primero les echan Níger, se van hacia Burkina Faso, en Burkina Faso luego se da otro golpe de Estado, se tienen que ir hacia Níger, en Níger también se da otro que les echan, así que se tienen que ir a Chad, que ahora mismo es como su mayor reserva y ya para, también una parte importante se fueron a Argelia, pero una parte se quedaron en Chad y es que también eso, el país está viendo que no solo con Francia vale, y ahora que estamos en una época en la que la amistad de los países africanos se ha revalorizado tanto y que no es extraño que unos países tengan varios aliados a la vez, como es el caso de Senegal, o sea, aquí ves la influencia de distintos actores por todas partes. Y además es lo que dices tú, de que ahora mismo en una región en la que la presencia francesa está en decadencia y cada vez más inestable, no puedes ser aquí el más pro francés del mundo porque a lo mejor te parten la cara. Sí, sí, tanto que, bueno, hay que jugar un poco a la multilateralidad, pero a la vez los acuerdos con Francia son muy fuertes dentro de la familia Déby. O sea, dentro de este gobierno va a ser difícil que veamos un giro totalmente antifrancés, pero sí que tienen que, bueno, Eso no. ir posicionándose, ¿no? No, eso no, pero sí buscarse nuevas alianzas, porque los Emiratos Árabes está yendo cada vez más fuerte en el continente africano. O sea, hablamos mucho de que China se está comprando África, pero ojo, a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, todos estos, esos también van a golpe de inversiones, infraestructuras, pero a niveles impresionantes. A lo mejor no tanto tan espectaculares como las condonaciones de deuda que hacen China, pero las inversiones en infraestructura que están haciendo no son moco de pavo y es su manera de entrar en el continente, una forma de poder duro sobre todo.
Sí que ahora mismo eso, los países es normal que jueguen en con varios aliados, porque es un continente ahora mismo tan enormemente disputado y que todo el mundo quiere tener su pedacito de influencia y ampliarlo cada vez más, que están cada vez inventándose maneras más creativas de influir en el continente y además es que los países también nuevas maneras de cooperación. Emiratos Árabes, sobre todo a través de la compra y de la gestión de puertos en el este de África, bueno, se está convirtiendo en un poder importante, además de su papel en la guerra en Sudán, es clarísimo, ¿no? O sea, de repente cuando se empieza a conocer que ha enviado armas a Darfur a través del chat es cuando empiezan las victorias de las RSF. Al principio se creía que parecía que Al Burhan podría acabar llevándose la victoria por la disparidad de fuerzas y porque contaba con fuerza aérea bueno, la infraestructura del ejército no era el mismo que el de las RSF y de repente cuando empieza a conocerse ese flujo a través de Chad y de República Centroafricana es cuando las RSF llegan a tomar grandes partes del país, ¿no? Prácticamente todo Darfur, partes de Kordofán y en la capital prácticamente también, y en Omdurmán, ¿no? Han partido el país en dos. El papel de Emiratos Árabes Unidos es de entre las potencias, bueno, entre los países extranjeros a Sudán, es el que más influencia está teniendo, sin ninguna duda. También se ha hablado bueno, de que esté Wagner, se ha hablado incluso de que había una unidad de élite ucraniana, Egipto que bueno hace lo que puede porque también tiene lo suyo, pero sin duda es Emiratos el que más poder tiene en esta guerra. Sí, no, y sobre todo lo malo que tiene cuando intervienen actores tan poderosos y tantos en una guerra es que se tienden a cronificar, que es lo que ahora mismo está pasando bastante en Sudán. Ningún bando tiene como la fuerza suficiente para imponerse por encima del otro y está cronificando el conflicto mucho más. Sí, sí, algo parecido volviendo a Chat es lo que ha pasado en Chad, ¿no? Con las distintas intervenciones, cuando Sudán era un país fuerte con al-Bashir, también influyó mucho en la política de Chad, tuvo la famosa guerra de los Toyota con Libia, un poco todos estos conflictos han convertido a Chad en lo que es hoy, que tiene grupos armados prácticamente por el norte, que tiene al-FAT, que son precisamente los que asesinaron a Idris Deby, al padre del actual presidente. Tiene distintos grupos de Darfur también que operan en la frontera este. Están muy Ujú. relacionados los conflictos de Sudán y Chad. Sí, porque es que en esta región también hay que tener mucho en cuenta eso, la porosidad de las fronteras. O sea, un mismo problema suele afectar a varios países al mismo tiempo. Y es que además ni los grupos armados ni las poblaciones tienen ningún problema en desplazarse de un país a otro. Además, también las cuestiones de la migración ilegal, contrabando, etcétera, todo eso pasa de un país a otro, lo que hace aumentar la inestabilidad porque es una fuente de financiación muy fuerte para los grupos armados. Y además tienes estados que no controlan la mayor parte de su territorio, así que tienes extensiones enormes de terreno sin vigilar donde por allí pasa literalmente todo el mundo. O sea, todos los grupos armados, población, narcotráfico, por ahí pueden pasar sin ningún problema. Sí, sí. El ejemplo de esto es ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, que Sudán prohibió bueno, todo el intercambio de material humanitario desde Chad a Sudán, precisamente a Darfur, y te quedas así, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿qué estás prohibiendo exactamente si no tienes ningún control sobre esas fronteras? Bueno, además, combaten muchos grupos, ya no solo las RSF y el ejército, sino que están muchos grupos que precisamente aparecen del genocidio de Darfur y de este pueblo de los Sagawa que están tanto en el Chad como en Sudán. Están Ujú. súper mezclados. Sí, no, es una cosa que les pasa. Y es que la cuestión de Libia es que les genera muchísima inestabilidad. Antes eran como casi su principal foco, pero como en los últimos años hemos tenido la guerra que se inició en Sudán y luego un golpe de Estado en Níger, que desde que ha empezado el yihadismo ha ido todavía más, porque Níger era antes como
el alumno aventajado, entre comillas, porque estaba comparativamente mejor a Mali y Burkina Faso en cuestiones de yihadismo, pero ahora mismo desde que ha llegado la Junta de Dichani, este ha aumentado, así que literalmente ahora mismo Chad se encuentra rodeado y sabe que los franceses probablemente no vayan allí a hacer algo Operación Berkane porque ahora mismo no se encuentran por la labor de hacer eso, porque ahora mismo básicamente la Unión Europea, Francia, etcétera, están mirando más hacia los países del Golfo de Guinea, sobre todo para intentar que no caigan en las manos del yihadismo, son países con los que les es más fácil negociar y que además más ricos en recursos económicos, así que pueden empezar a hacer, o sea, pueden hacer como proyectos a más largo plazo. Y sobre todo una cosa que le preocupa mucho a la Unión Europea es que no conecte el yihadismo del Sahel con la piratería del Golfo de Guinea, porque ahí sí que Europa tiene un problema grande de estrategia. Así que ahora mismo Europa está metida en otros fregados, también en la guerra de Ucrania, así que ahora mismo Chad dice necesito aliados nuevos, entre los que ha encontrado a Rusia. Como decías tú, Nacho, es difícil que se dé, pero geopolítico que den totalmente la espalda a Francia, porque la cooperación es muy fuerte, pero sí que se puede dar una diversificación de aliados. ¿Hoy tenemos alguna pregunta? No sé, no puedo mirar Twitch. ¿De algún libro para entender el panorama africano actual? No sé si se te ocurre alguno. Soy O muy todo malo el con los nombres. panorama político actual. Si me sale lo... No, pero en Oh. nuestra newsletter semanal vamos recomendando artículos después de todo el atlas geopolítico de las principales cuestiones que hablamos. Al final recomendamos un libro y varias veces ya hemos recomendado libros en relación a África. Suelen ser libros en plan asequibles que se puedan leer tranquilamente y que la verdad acaban siendo muy, o sea, muy, iba a decir instructivos. Así que estad atentos a la newsletter para ir viendo los libritos que recomendamos. Sí, si queréis, hacemos un resumen de lo que ha pasado en chat para ir cerrando, que ha sido el motivo. Bueno, se hablaba, bueno, al principio el gobierno de Chad decía que era un no hablaba de golpe de Estado, pero sí que hablaba de elementos armados en contra del gobierno, pero lo que sí ha sido es una limpieza del principal partido de la oposición, que en este caso es el Partido Socialista, asesinando a Yaya Dilo y arrestando a muchos de los miembros de este partido justo cuando se ha convocado elecciones para este 6 de mayo. Creo que era 6 de mayo. Sí, 6 de mayo.